Estar esta tarde aquí frente a otras alternativas culturales que han coincidido con media hora de diferencia con esta conferencia. Sabéis que está enmarcada, esta es la penúltima conferencia dentro de un ciclo que hemos denominado las otras crisis, básicamente por, de alguna forma, repensar la situación actual. Estamos hablando continuamente de economía, de primas de riesgo, de déficit, de deudas, pero hay que pensar también posiblemente que otras cosas estamos en qué otras cosas estamos en crisis, ¿no? Nos hemos ido enfrentando pues, aspectos de crisis política, crisis periodística, el papel, la crisis electrónica. El último día hablamos respecto de eso también. Y nos quedan dos conferencias, quizás las dos que pueden hacernos pensar más, la de hoy de Daniel y la de Amparo, que hoy va a presentar a Daniel la semana que viene. Le quiero agradecer especialmente a Daniel haber venido. Yo estaba en Pamplona con él comiendo y le estaban machacando en el teléfono por este premio que le acaban de dar, el cual dijimos que iremos a celebrar aquí. Nosotros le invitamos sin que le hubieran dado no otros, por la amistad que nos une con él y con su mujer, que también es directora de un centro de la UNED, el de Vitoria, y que nos hubiera gustado estar aquí, pero bueno, no ha podido ser. Le agradezco especialmente que en estos momentos y estos haya mantenido su promesa de estar, y cedo la palabra a Amparo para que lo presente. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un lujo que Daniel esté aquí hoy, porque, como sabéis, bueno, yo personalmente lo sigo siempre en los medios y pienso, para resumir un poco, porque su currículum es tan extenso que no puede decir más que 4 cosas, sino estaría media hora hablando. Para resumir, lo que a mí me parece más importante de él es que es un intelectual. Cuando digo la palabra intelectual me estoy refiriendo a alguien que piensa y sabe comunicar lo que piensa, cosa muy extraña en nuestros días. La crisis también afecta, como sabéis, no solo a la cultura, sino fundamentalmente a los intelectuales. Entonces, el lujo de tener un intelectual de verdad, de los que ya no quedan, para entendernos, de los que quedan pocos, pues merece la pena. Creo que es un gran acontecimiento. No lo digo yo solo esto, sino que la revista francesa El Nouvel Observateur le incluyó en el año 2004 en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo, nada más y nada menos. Bien, como sabéis, es catedrático de filosofía y escribe, como buen intelectual también de nuestros días, escribe en los medios de comunicación, escribe en El Correo y en El País y en la revista Claves. Él ha sido profesor invitado en muchas universidades europeas y americanas, estuvo en la Sorbona, en París, y actualmente es profesor invitado en el Robert Schuman Centre de Estudios Avanzados del Instituto Europeo de Florencia. Además, investigador de Iberbasque, la Universidad del País Vasco, y director del Instituto de la Gobernanza Democrática. Bien, tiene más de 10 libros publicados, la mayor parte de ellos, casi todos, ¿no?, menos el último, han sido traducidos a todos los idiomas europeos y por supuesto, al inglés. Se editan en Francia, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Italia y Canadá. Y entre sus principales libros cabe destacar, la mayor parte, también tengo que decir, no reseñaré cada cual premiado, pero la mayor parte de ellos tienen premios: Ética de la Hospitalidad, La Transformación de la Política, que es Premio Nacional de Literatura, la modalidad de ensayo; La Sociedad Invisible, Premio Espasa de Ensayo; El Nuevo Espacio Público, El Futuro y sus Enemigos, La Humanidad Amenazada; Gobernar los Riesgos Globales, que escribió con Javier Solana; La Democracia del Conocimiento, Premio Euskadi de Ensayo 2012; Internet y el futuro de la democracia y un mundo de todos y de nadie, piratas, riesgos y redes en el nuevo desorden global. Bien, ha sido además, ha tenido también otro premio, es un premio de las Humanidades, Artes y Cultura y Ciencias Sociales en 2008 por la Caja Laboral, y ha sido miembro del Consejo de Universidades. A propuesta del Senado español pertenece a la Academia de la Latinidad y a la Academia Europea de Artes y Ciencias con sede en Salzburgo. Seguramente me dejo alguna cosa más, pero bueno, supongo que se pueden hacer idea.
del personaje que tenemos hoy, tenemos el gusto y el placer de poder escuchar. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya después de esta amabilísima presentación de Luis y Amparo, ya solo me cabe decepcionar, porque las expectativas han sido muy altas. Bueno, quiero decir que estoy muy contento en Tudela, que vengo muy a gusto aquí. La última vez ya echaba de menos esta ciudad. La última vez vine invitado por la Icastola de Tudela, también buenos amigos, y por supuesto aquí a Luis y Amparo, y me agrada mucho estar aquí, especialmente, ¿no? Bueno, voy a hablar de la crisis en Europa y de la democracia en Europa, y quería comenzar contando un chiste. Generalmente cuando los filósofos contamos chistes, no son para partirse de risa, no son especialmente divertidos, pero más bien los planteamos para motivar a la reflexión. Por si fuera poco encima, este chiste que voy a contar es el típico que empieza con un francés y un inglés, que son chistes que ahora mismo son políticamente incorrectos. Estamos hablando de Europa, la crisis de Europa, y encima viene este aquí con el típico del francés y inglés. Bueno, pero si me lo disculpáis, pues voy a contar aquí. Yo no soy nada de PowerPoint, soy ya de otra generación, y simplemente pongo esto para presumir del centro del Instituto de Gobernanza que dirijo en San Sebastián, en el Palacio de Ayete, donde veraneaba Franco, y ahora hay un centro de estudios sobre la paz, los derechos humanos y la gobernanza, que es lo que dirijo yo. Y ya no, bueno, la vanidad ya no voy a presumir más. Esto, y lo utilizo también para tener ahí un esquema que nos pueda servir de orientación, sobre todo si me pierdo. ¿Por qué la Unión Europea no puede funcionar sin una buena teoría? ¿Y por qué? Buena parte de lo que nos está pasando es que no tenemos una buena teoría. Pues el chiste al que me refería era un inglés y un francés. El inglés dice: esto funciona muy bien, están hablando de algo. Y el francés le objeta: sí, esto funciona muy bien en la práctica, pero ¿estás seguro de que funciona tan bien en la teoría? Típica mentalidad, ¿no? El francés cree que las cosas tienen que funcionar en la teoría, y al inglés le da igual, ¿no? De que funcione, ya que más da, ¿no? No hace falta una teoría, ¿no? Bueno, Europa se ha construido siempre sobre la base de que funcionaba. Funciona. Bueno, pues ahora hacemos el euro, ahora hacemos la ampliación, ahora hacemos cosas, vamos haciendo cosas. Ya veremos más adelante los problemas, cómo los resolvemos, ¿no? Los problemas que genere esto, ¿no? Ahora mismo estamos con el engendro del euro, estamos pagando las consecuencias de un diseño muy pobre. Luego hablaré un poquitín de esto. Bueno, pues ya con la técnica esta de darle un patadón al balón para adelante, y ya lo resolvemos. Bien, esto se acabó. Y esta sería mi hipótesis, esta es lo que yo hoy quería transmitir. Es decir, se ha acabado la idea de que Europa puede funcionar a base de poner en marcha cosas sin saber muy bien qué son, quién las apoya, cuáles son sus dificultades. Bueno, esto se acabó. Y esto aproximadamente desde el fallido Tratado Constitucional ha sido más evidente. Luego explicaré un poco por qué, ¿no? Bueno, esto lo voy a explicar en 6 puntos, y previamente, en esta breve introducción, voy a enunciar simplemente 3 principios. 3 principios y 6 conceptos tiene esta conferencia. 3 principios que son importantes, a mi juicio, para que la Unión Europea pueda avanzar, pueda ser entendida por los ciudadanos y pueda cumplir la función que esperamos de ella. 6 conceptos, 6 ideas que creo que tenemos que revisar, y finalmente acabaré con una conclusión. Los 3 principios que me parece importante subrayar son, en primer lugar, hacer inteligible la Unión Europea. La Unión Europea tiene que ser entendida. Y esto me parece que dista mucho de la realidad. La Unión Europea no es bien entendida
ni por sus dirigentes, ni por la ciudadanía. Yo creo que de la actual crisis de Europa no vamos a salir por un diseño institucional especialmente novedoso. No es una cuestión de mecánica institucional, de que alguien invente una institución, ni tampoco vamos a salir, como a veces se repite incesantemente, con nuevos liderazgos. Hace falta aquellos líderes que hubo en la época de Kohl o de Delors, hace falta nuevos líderes. No, vamos a salir con nuevos significados. Si conseguimos que Europa tenga sentido, la gente lo entienda lo que está en juego y entienda por qué un mundo de estados suficientes se ha acabado y hemos entrado en otro escenario que está por diseñar, cuyas instituciones están todavía por crear, pero que supone una radical novedad respecto a lo que teníamos anteriormente. Segundo, por tanto, primer principio, hay que hacer inteligible a la Unión Europea. Segundo principio, las democracias se mejoran haciéndolas más complejas. Esto es una cosa de la que estoy convencido desde hace tiempo y que en alguno de mis libros he tratado de explicar en otros ámbitos. Una democracia se mejora cuando somos capaces de poner en juego a más actores, a más criterios de legitimidad. No vale reducirla, no mejora la democracia reducirlo todo a la participación ciudadana, no, o reducirlo todo a la representación, no. Articulemos bien participación, representación, delegación, todas las dimensiones de lo que es una democracia compleja. En tercer lugar, el otro principio básico para esta reflexión. Deberíamos hacernos cargo de la especificidad de la Unión Europea. No podemos hablar de democracia en la Unión, de legitimidad de la Unión, de crisis de la Unión, si tomamos como medida de todos estos valores, de todos estos criterios, el Estado Nacional. Bueno, la Unión Europea no es una democracia plena porque no hay esa cercanía que supuestamente hay en los Estados nacionales. Ya bueno, pero es que hay que pensar que la Unión Europea es una institución política de naturaleza sustancialmente distinta de los Estados nacionales. Y el Estado nacional no puede ser el criterio de medida que se traslada, se aplica, nuestras categorías de aquí la aplicamos allá, ¿no? ¿Se entienden más o menos estas ideas? Luego se irán especificando, pero es que esto sin esto no entenderemos nada, ¿no? Los 7 conceptos que quiero revisar es, primero, déficit. Hay déficits en Europa. ¿De qué? Se habla mucho del déficit democrático, yo creo que hay varios más. Segundo, ese déficit, ¿de quién es? ¿De los Estados o de la Unión? En tercer lugar, la peculiaridad de la democracia europea. ¿Por qué la Unión Europea es una cosa muy concreta y no otra? El segundo, el rodeo de la democracia directa. ¿Por qué la democracia directa no es la única solución? En quinto lugar, la cuestión del demos europeos, del pueblo. Democracia, demos, ¿qué pasa con el demos? Y en sexto lugar, aquí me extenderé un poquitín más. Hablaré de un concepto que yo creo que hay que introducir en nuestros debates para entender esto, que es, y para la superación de la actual crisis de la Unión, que es el concepto de autodeterminación transnacional. Bien, el primer aspecto, ¿déficit de qué? Se habla mucho de déficit democrático de la Unión. ¿Por qué? Pues de entrada, tiene muchas explicaciones esto, pero de entrada, la democracia es un sistema que se apoya en la idea de que el pueblo decide. El principio fundamental de la democracia es el autogobierno del pueblo. La Constitución de los Estados Unidos, firmada por una declaración que dice "We the people", nosotros el pueblo. Y da la impresión, luego matizaré mucho esto, que la Unión Europea se ha convertido en un proyecto elitista, ¿no? Distante, de una gente alejada. Y a mí me recuerda siempre a ese discurso de Enrique V en la obra de Shakespeare antes de la batalla de San Crispin, que da un discurso emocionante en una película magnífica de Kenneth Branagh, Enrique V. En ese discurso dice "We the happy", "We the few",
nosotros los pocos. Qué suerte tenemos que somos los pocos los que vamos a entrar en esta batalla y por tanto la gloria que vamos a tener, nos va a tocar más gloria, y es la manera que él tiene de animar a los soldados, que eran muy pocos, y ganar a los franceses, como ocurre que ganan a los franceses, ¿no? Bueno, pues da la impresión de que en Europa hemos hecho algo así, ¿no? En vez de we the people, estamos we the few, ¿no? Los pocos, ¿no? ¿Por qué es esto? Europa es un proyecto elitista por tres razones además que lo hacen casi inevitable. Es muy difícil salir de aquí. De entrada, cuando empieza la Unión Europea, tenemos que ponernos en el pellejo de los fundadores, de Gasperi, Schuman, Monnet. Sale de una experiencia amarga, muy amarga, la Segunda Guerra Mundial. Una experiencia de más de un siglo de guerras, porque las guerras franco-prusianas venían de muy antiguo, y sobre todo de algo que hacía al pueblo muy sospechoso, que es el nazismo, que había ganado unas elecciones, y un régimen y una sociedad francesa fundamentalmente colaboracionista. La resistencia francesa la hubo, pero la resistencia era pequeña, ¿no? Entonces, creo que es bueno que tengamos esto en cuenta, porque a veces podemos juzgar con excesiva dureza el hecho de que los fundadores de Europa diseñaran unas instituciones contando poco con la gente. Era normal, era lógico, por esta razón, ¿no? ¿Por qué vamos a contar poco con la gente? Porque es que la gente a la que le tenemos que dotar de unas instituciones han votado a Hitler y han colaborado con el régimen de Vichy, ¿no? Segunda razón por la cual Europa es elitista, tiene que ver con la naturaleza técnica compleja de los asuntos. No son temas de cotidiano, no son temas que la gente pueda entender con cierta facilidad, aún hoy en día. Bueno, y eso hace que sean asuntos decididos a distancia. En tercer lugar, el tercer elemento que justificaba hasta ahora, porque yo creo que esto ha cambiado radicalmente, justificaba una Europa más bien tecnocrática, más bien elitista, distante, poco comprendida, es el hecho de que la mayor parte de las decisiones que se adoptaban a nivel europeo incidían poco en la vida cotidiana de las personas. Hasta el euro propiamente dicho, Schengen, que permite la libre circulación, el euro y alguna otra cosa más. Bueno, eran temas que tenían que ver con ciertas regulaciones de la política agrícola, de los productos, pero realmente nosotros no experimentábamos en nuestras vidas cotidianas lo bueno o lo malo que era que Europa funcionara, ¿no? Bueno, ¿qué pasa hoy en día? Que ya esto no se cumple, ya no hemos salido, nuestra sociedad ya no es la sociedad alemana y francesa que votó o colaboró con el nazismo, son sociedades en mayor o menor medida democráticas, aunque bueno, hay países como Hungría cuyos gobiernos son sospechosamente antidemocráticos y tienen mayoría, y gozan de mayoría, pero bueno, ese es otro problema. Pero en general, las sociedades europeas de hoy en día son sociedades maduras, son sociedades plenamente democráticas. Al mismo tiempo, los temas sobre los que decide la Unión son temas que inciden en nuestras vidas cotidianamente, de manera dramática. No hace falta que ponga ejemplos, ¿no? En la era de los recortes es evidente, luego hablaré un poco al final de los recortes, es evidente que eso nos está incidiendo muchísimo, hasta el punto de que si ahora mismo preguntamos, ya hay encuestas, la gente en España, estoy pensando en España la visión que se tiene de la Unión ha sido una visión folclórica. España es el FEDER, es decir, las variantes de mi pueblo, con lo cual es dinero, fondos de desarrollo regional, y ahora mismo es recortes, ¿no? Bueno, yo creo que en España, en Europa hay una crisis que tiene que ver con la democracia, que tengo que matizar bastante, y lo haré luego en los otros puntos, pero también hay un déficit de solidaridad. Europa ha sido una institución que ha repartido dividendos continuamente hasta antes de ayer. Y nadie pensó que se exigiera en algún momento entre las sociedades europeas el reparto de cargas de solidaridad. Como, por cierto, estamos más o menos acostumbrados dentro de los estados, ¿no? A que hay regiones más ricas que otras, en fin, tampoco esto es fácilmente resoluble y plantea también tensiones y dificultades, ¿no? Pero bueno, ese ámbito que en los estados más o menos había, a nivel europeo no lo hemos inventado.
luego hablaremos de esto cuando hable del demos, ¿no? Pero, insisto en esto, hay también un déficit de inteligibilidad. Yo creo que hay un déficit de comprensión. Si solamente fuera comprensión por parte de las élites, por parte de la gente, de la sociedad, no sería muy grave, pero es que también creo que hay una falta de comprensión por parte de nuestras élites de lo que está en juego, ¿no? Cuando se habla de legitimidad, hay dos conceptos de legitimidad que siempre están en juego. Hay una legitimidad que tiene que ver con la legitimidad de un sistema político cuyas decisiones son tomadas por el pueblo o que son tomadas por participación ciudadana. Se le llama esto la legitimidad input. Hay un input, hay un proceso, nosotros mandamos un representante, ese representante decide no sé qué cosa, esa verticalidad es un tipo de legitimidad. Hay otra legitimidad, otra posible legitimidad, que es la legitimidad output, que es la legitimidad de los resultados. A lo mejor un régimen político no tiene mucho apoyo popular, pero es eficiente, produce buenos resultados y eso es aceptado por el pueblo. Bueno, en estos momentos en Europa yo creo que tenemos el doble problema, ¿no? Y a la hora de hablar de déficit, de qué nos falta, de cuál es la gran carencia de Europa, yo creo que estamos carentes de las dos cosas. Barroso, el actual presidente de la Comisión, hablaba hace años, en momentos más optimistas, de la Europa de los resultados. Decía, bueno, Europa es difícil de entender, a la gente le va a costar adherirse, se vota poco a las elecciones europeas, pero en cuanto la gente vea resultados, vea prosperidad económica, vea paz, Erasmus, estas cosas, pues lo entenderá, ¿no? Bueno, hoy en día estamos más bien ante el problema de que no hay buenos resultados. No solamente no hay participación directa de los afectados en la toma de decisiones, sino que tampoco hay buenos resultados. Y a mí me gusta esto formularlo diciendo que hay una paradoja, ¿no? en Europa, y es que o una de varias paradojas, ¿no? Que es aquellos que tienen la capacidad de tomar las decisiones que serían eficaces no tienen autorización democrática. Banco Central Europeo, si el Banco Central Europeo compra eurobonos, yo creo que está resuelta la mitad de la crisis económica, por lo menos de la crisis actual. Otra cosa es las instituciones que haya que hacer, pero el Banco Central Europeo no está autorizado democráticamente por los europeos. Y en cambio, las instituciones que tienen plena legitimidad input, porque representan a sus ciudadanos, etcétera, que son los estados representados en el Consejo, son absolutamente ineficaces. Del Consejo no están saliendo las decisiones correctas que hay que adoptar, ¿no? Hay déficit democrático cuando falta demos. Democracia es demos, kratos, gobierno del pueblo. Hay déficit democrático, no hay una democracia cuando falta el demos, cuando no hay apoyo popular, legitimidad por la vía de la decisión, pero también cuando falta kratos, cuando no hay autoridad, cuando no hay gobierno. Y en Europa hemos tenido de lo uno y de lo otro. Y muchas veces la queja ante Europa ha sido que no hay nadie que tome decisiones, que los mecanismos y sobre todo la institucionalización de mecanismos de decisión es tremendamente torpe y lenta. Y claro, una crisis como la crisis del euro no se puede decidir a 27 de manera deliberativa, consultando con los parlamentos nacionales, no, hace falta una autoridad que tiene que estar legitimada, pero autoridad al fin y al cabo, ¿no? Segundo punto, bueno, hay un déficit de inteligibilidad, hay un déficit democrático, hay un déficit de legitimidad. Pero este déficit, ¿de quién es? ¿A quién afecta? ¿A los estados o a la Unión Europea? Porque muchas veces en los discursos que se oyen parece como si los estados fueran plenamente democráticos y al margen o frente a ellos hay una Unión Europea que carece de legitimidad. Esto no puede ser, esto no tiene ninguna explicación. En Europa hay un continuum democrático o poco democrático, en virtud del cual, si hay un déficit
en la Unión, también lo hay en los Estados. Aparte de que hay muchas experiencias de cómo la Unión Europea ha salvaguardado la democracia de los Estados. Hay cantidad de sentencias del tribunal, de los tribunales europeos de derechos humanos o de la Corte Europea de Justicia, que han supuesto grandes mejoras democráticas en los Estados, ¿no? Yo lo suelo decir cuando estoy con un francés delante para picarle un poco, que en Francia, ese país de las libertades y de la fraternidad y de todas estas cosas, se abolió la pena de muerte gracias a la Unión Europea. A lo mejor si no hubiera sido por la Unión Europea, en Francia se hubiera reconocido mucho más tarde la indecencia de la pena de muerte, ¿no? Se hubiera avanzado mucho menos en esto. Bueno, creo que la Unión Europea... Vamos a ver, los Estados tienen un problema. ¿Por qué los Estados soberanos, algunos de ellos con larga tradición, incluso democrática, acabada la Guerra Mundial, deciden abandonar parte de su soberanía y se meten en una empresa en común? ¿Les ha dado un ataque de generosidad? No. Algo más sencillo. Se han dado cuenta de que, teniendo como tienen la obligación de proporcionar a su ciudadanía determinados bienes públicos, no son capaces de hacerlo en solitario. Por consiguiente, tienen un déficit de provisión de bienes públicos. El primero de los cuales, y más evidente, la paz y la seguridad. Alemania y Francia y los países del Benelux se dan cuenta de que son incapaces de garantizar la paz a sus ciudadanos si no ponen en común la industria armamentística, o la industria que está en el origen de la industria armamentística, que es el carbón y el acero. Y se crea la CECA, la Comunidad del Carbón y el Acero. Posteriormente hay otros desafíos de la Unión, detrás de los cuales hay un convencimiento de que solos no podemos. El Estado soberano solo no puede. Por tanto, yo siempre recomiendo, cuando hablamos de déficit de la Unión, de falta de legitimidad, siempre hay que pensar, bueno, ¿comparado con qué? La Unión Europea es el organismo internacional más democrático que existe. No hay ningún organismo internacional más democrático que la Unión Europea. Es menos democrático que los Estados, pero ¿quién ha dicho que lo tenemos que comparar con los Estados? A lo mejor es una entidad nueva y diferente, ¿no? Se suele decir esta butad, ¿no?, de si la Unión Europea ahora se presentara como candidato para ingresar en la Unión Europea, no sería aceptado, porque no cumple las condiciones, ¿no? Es una tontería. Sirve para la retórica y hacer un chiste, porque yo también haría el siguiente chiste. Si ahora mismo examináramos si cualquiera de los estados que componen la Unión cumple lo que dice su Constitución, diríamos que no, que son estados anticonstitucionales. El Tribunal Constitucional declararía la anticonstitucionalidad de España. ¿Por qué? Porque en la Constitución española se dice que los españoles tienen derecho a la paz, la seguridad, la libertad, la prosperidad económica, y todo eso España no se lo suministra. No se lo podría suministrar si España fuera un Estado soberano. Con lo cual, esta contradicción también hay que... Eso solo lo puede... Ese bien público, España o Francia, me da igual, el país que sea, solo lo puede suministrar a sus ciudadanos si comparte recursos con otros países. Y el principal recurso que tiene que compartir es la soberanía. Con lo cual, no es constitucional. Bueno, por eso yo pienso que en lugar, o además de exigir que la Unión cumpla los estándares, los criterios de democraticidad que nos parecerán oportunos, hay que entender que la Unión sirve también para paliar ciertos déficits democráticos de los Estados. Tercer punto, la peculiaridad de la democracia europea. Aquí os propongo hacer un ejercicio de taxonomía. ¿Qué tipo de animal es la Unión Europea? ¿Qué tipo de bicho? Vamos a hacer zoología. ¿Qué tipo de bicho? Porque muchas veces hablamos de que le falta, lo que le sobra a la Unión, y hemos hecho poco este ejercicio de pensar, bueno, ¿qué es lo que tenemos delante? A lo mejor esto no se puede democratizar más, o solamente se puede democratizar en esta medida, o esta expectativa respecto de este animal es una expectativa excesiva. Y tengo la impresión de que la mayor parte de las críticas que se hacen en torno a la Unión y a la crisis de la Unión proceden de que el marco de referencia sigue siendo el Estado Nacional. Es decir, lo que hacemos es trasladamos
al plano europeo el modelo supuestamente exitoso, que tampoco lo es tanto, de los Estados nacionales. ¿En qué estamos pensando cuando pensamos en Europa? En un Estado más grande. Bueno, hay dos posibilidades. Los llamados intergubernamentalistas piensan en Europa como una institución peculiar de derecho internacional, y no es eso. Europa es mucho más que una institución de derecho internacional, porque es mucho más que una relación de Estados soberanos, ¿no? Los federalistas, en el otro extremo, piensan en Europa como un superestado y trasladan a Europa las mismas categorías que rigen nuestros estados nacionales. Yo creo que esto es un error. Hay que pensar que Europa representa una novedad institucional. Como decía Jacques Delors, una de las frases más citadas pero más lúcidas que se pueden decir a propósito de Europa, la Unión Europea es un ovni, un objeto político no identificado. Pues sí, es algo nuevo, es un bicho muy raro, que no entra en los manuales de zoología clásicos, y para lo cual tendremos que inventarnos una especie, un ropaje, unas instituciones, bueno, y en eso estamos. Por consiguiente, para abordar bien este problema hay que abandonar la idea de que la democracia tiene el mismo nivel de exigencia a cualquier nivel. No es lo mismo la democracia en una familia, en un municipio, en una universidad, en un partido político, en un Estado o en la Unión Europea. Son planos diferentes. O respetamos la peculiaridad de cada una de esas instancias, o estaremos metiendo a todos en el mismo estándar, en el mismo criterio, lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Por tanto, yo propongo plantear la cuestión de la siguiente manera. La cuestión acerca de si Europa es plenamente democrática hay que plantearla mejor preguntándonos si es adecuadamente democrática dado el tipo de entidad política que es. Es un matiz, pero es un matiz en el que nos jugamos todo. Preguntémonos si es lo suficientemente democrática o lo adecuadamente democrática de acuerdo con el tipo de entidad política que es. Y a este respecto yo diría que Europa es un lugar privilegiado para pensar y practicar una democracia compleja. Europa es un lugar donde tenemos que ensayar una forma de democracia compleja y, por tanto, hacer una teoría democrática nueva. ¿Por qué? Porque la democracia es una forma política que se inventa hace más o menos 300 años, 400 como mucho. En aquellos momentos eran sociedades muy simples, muy homogéneas, sin la red de interdependencias que hay en el mundo actual, sin el grado de pluralismo político, religioso, cultural, sexual que hay en las sociedades actuales. Y, por supuesto, antes, y no es una bobada, antes del gran conflicto, de los grandes conflictos sociales de nuestro tiempo, del siglo XIX. Seguimos manteniendo el mismo esquema y no ha habido la suficiente renovación de conceptos que esto exigiría. Yo creo que en Europa tenemos la oportunidad de hacerlo. Quinto punto, la cuestión del demos europeo. Perdón, cuarto punto. Yo es que soy de letras y esto de contar se me da relativamente mal. Cuarto punto, el rodeo de la democracia directa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la Unión Europea hay un intento que tenía una larga historia de estrategias de democratización. Bueno, he supuesto que no es muy democrática la Unión, vamos a intentar procedimientos de democratización. Uno de ellos, fortalezcamos las competencias del Parlamento Europeo, lo cual no me parece mal, pero la experiencia nos dice que las competencias del Parlamento Europeo no han dejado de aumentar y la participación ciudadana en las elecciones al Parlamento Europeo no ha dejado de disminuir. No es una solución. No es la solución. Yo creo que hay varias cosas que el Parlamento Europeo podría hacer, por ejemplo, la elección del presidente de la Comisión, hay alguna propuesta más, pero no me parece nada convincente, por ejemplo, la idea de que el Parlamento Europeo sea como los parlamentos nacionales, es decir, un lugar donde el eje derecha-izquierda
sea el eje que rija las políticas de gobierno. Como sabéis, ahora mismo hay un gobierno de concentración de los grandes partidos de centro. Las políticas europeas son centristas. Los partidos extremos, por llamarlos de alguna manera, quedan fuera. Y este reparto hace que, por ejemplo, el presidente del Parlamento Europeo suele estar la mitad del periodo parlamentario de un partido, del gran partido que haya ganado, el Partido Popular Europeo o el Partido Socialista, ¿no? Mitad y mitad, ¿no? Esto crea en algunos la incomodidad y dicen, hay filósofos, sociólogos, politólogos que dicen, bueno, esto nos impide una cosa fundamental en la democracia, que es echar al que manda. El ABC de la democracia es la posibilidad de echar al que manda. Otra cosa es que uno lo consiga, pero tiene que estar abierto siempre a que sea posible echar al que manda, ¿no? Bueno, en Europa no habría manera de echar al que manda. Si echáramos al que manda, echaríamos al 75% del Parlamento, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces, hay gente que lo que quiere, hay propuestas que lo que apuntan es a reproducir a nivel europeo el esquema derecha-izquierda de politización que rige en los parlamentos nacionales, más o menos. Yo creo que es una solución equivocada, porque, repito, contradice uno de los 3 principios básicos que había planteado: la especificidad de la Unión. La Unión no es un Parlamento nacional más grande, sino un Parlamento directo de Estados que, habiendo compartido su soberanía, tienen una larga tradición democrática y conservan una parte de esa soberanía, que es distinta. El segundo mecanismo hay 2 mecanismos más que se han inventado en el Tratado de Lisboa. Como sabéis, el Tratado de Lisboa es el tratado que, tras el fiasco de los referéndums en Francia y en Holanda en relación con el Tratado Constitucional, se inventa una fórmula llamada Tratado de Lisboa para recoger lo sustancial del Tratado Constitucional fallido, pero evitar una reforma de los tratados que exigiría un referéndum, ¿no? ¿Cómo hacemos eso, pero sin referéndum? Pues se hace una cosa intermedia. Estamos en una fase, ahora mismo en Europa estamos en una fase de una tierra de nadie. Hubo el boom del Tratado Constitucional, el bajón, se arregló con el Tratado de Lisboa, que es un periodo transitorio. Yo estoy convencido de que en octubre empieza la fiesta. En octubre, cuando leáis el periódico diréis, esto ya lo dijo Inerarity aquí en Tudela, y eso que yo soy mal profeta, pero este año que he estado en 2 meses que he estado en Florencia, en el Instituto Europeo de Florencia, hay mucha gente que está en el cogollo de estas decisiones y que asesora a la comisión, a parlamentarios, y allí corrían los draft, que le llaman allí, ¿no? Los borradores de temas, de propuestas. Era un verdadero nido de efervescencia de ideas, propuestas, y todo permitía intuir que en octubre, una vez que Merkel asegure la reelección, pues son posibles más cosas, ¿no? Si es que no es demasiado tarde, que también se juega con fuego. Bien, los 2 procedimientos que inventa el Tratado de Lisboa para fortalecer la democracia directa son 2 procedimientos que están bien, claro que están bien, solo faltaba, pero que creo que tienen unos efectos limitados en cuanto a la solución de los problemas y de la crisis de la Unión. Uno de ellos es la iniciativa legislativa popular, que un conjunto de personas, de un conjunto de países, presente una iniciativa para una legislación popular. Fantástico. Y la otra es implicar a los parlamentos nacionales y a los subnacionales o subestatales en el proceso de toma de decisión europea. Yo creo que eso tiene una enorme complejidad, dará lugar a cosas interesantes. Los daneses lo están haciendo muy bien, pero, en fin, hay parlamentos, no voy a poner ningún ejemplo, pero, en fin, hay parlamentos hay parlamentos en España, parlamentos regionales, que no han hecho todavía no han reunido en ninguna ocasión a la Comisión de Asuntos Europeos, ¿no? No la han reunido ninguna vez, ¿no? Eso es difícil. En cambio, es interesante, para entender la complejidad de la Unión, darse cuenta de que hay muchas instituciones en la Unión que tienen una legitimidad muy indirecta y que tienen una gran importancia en la Unión. Por ejemplo, la Corte Europea o el Tribunal de Derechos Humanos.
se eligen de una manera remota, no es que haya un referéndum popular, son muy distantes de los ciudadanos, pero a ellos les debemos, a mi juicio, la mejor doctrina. La mejor doctrina y las sentencias que han marcado rumbo integrador, han supuesto avances en la integración europea, han sido de instituciones no nacionales, sino de instituciones más bien supranacionales, ¿no? Son ámbitos donde se realiza mejor esa dimensión deliberativa de la democracia, de la discusión, del acuerdo, en fin, hay un gran trabajo de discusión en estos ámbitos, aparentemente muy alejados de eso que llamamos Bruselas con tanto desprecio. Quinta cuestión, la cuestión del demos europeo. Democracia, demos, kratos, gobierno del pueblo. Para que funcione una democracia tiene que haber autoridad, tiene que haber decisión, capacidad de tomar decisiones, y eso tiene que estar sostenido de manera directa o indirecta, directa cuando se trata de un referéndum, indirecta cuando se trata de las instituciones representativas, por el pueblo. Esto es el ABC de la democracia. ¿Puede haber democracia en la Unión Europea teniendo en cuenta que no hay un pueblo europeo, sino pueblos? En estos momentos, además, pueblos bastante desgarrados por la crisis económica que han distanciado enormemente a unos de otros. El otro día me contaba un amigo mío que me decía, como un ejemplo, es que no tienes más que montarte en un taxi en Alemania y decir que eres español. Y entonces todos los taxistas se saben dos palabras en español. ¿Sabéis cuáles son? Austeridad, rigor, competitividad. No, fiesta y siesta. Son dos palabras. En francés siesta se dice siesta, por cierto. Bueno, esa idea, ¿no?, de el sur vago, católico, en la playa, bebiendo cerveza, y el norte protestante, trabajador en la fábrica, tal, ¿no? Bueno, que es un tópico, ¿no? En muchas cosas es un tópico. Bueno, claro, ¿cómo tiene que haber para superar ahora mismo el déficit de solidaridad y de justicia, tiene que haber un mínimo de sentimiento de identificación, de pertenencia entre nosotros, ¿no? Nosotros pagamos impuestos, sostenemos un estado del bienestar que a veces, ahora por ejemplo, exige grandes sacrificios, ¿no? Porque no sobra el dinero, porque tenemos un vínculo de una cierta simpatía, una cierta... En fin, son de los nuestros, estos que lo están pasando peor, ¿no? Hay ese sentimiento de solidaridad que hacen las pertenencias nacionales, ¿no? Bueno, esto es una cosa que en la construcción nacional de las naciones europeas se ha hecho a base, no se ha hecho pacíficamente, ya lo conocéis perfectamente, se ha hecho con guerras, se ha hecho con revoluciones, con lucha obrera, no ha sido nada sencillo. Digamos, pongamos que esto está más o menos bien conseguido en el plano nacional, que ya sé que no, desde luego, por ejemplo en Italia es una broma esto, o sea, en fin, la solidaridad norte-sur es inexistente, ¿no? Y en el sur no paga impuestos nadie, en fin. Pero bueno, supongamos que esto funcionara bien en los demos constituidos, ¿no? En Europa parece que no, parece que no funciona bien porque ¿qué tiene en común un danés con un griego? O un portugués con un austriaco? Pues a la vista de lo que se está diciendo ahora y lo que está pasando ahora y los grupos de extrema derecha en Inglaterra o en Alemania o en Austria, en fin, da la impresión de que esto es muy difícil, ¿no? De que no hay manera de integrar a los perdedores, ¿no? A los que pierden en el reparto. Cuando Europa era todos ganamos, a esto nos apuntamos cualquiera. Cuando hay que perder, ¿quién paga? ¿Esto quién lo paga? Bueno, luego si queréis en el coloquio sobre esto de quién lo paga también alguna cosa os puedo decir porque hay también mucha trampa, ¿no? Pero bueno, simplemente lo digo a propósito de la cuestión de la solidaridad, la identificación mínima que es necesaria para que haya movimientos de solidaridad. Y los alemanes dicen con rabia, dicen, Europa no es una transfer unión, no es una unión de transferencias, ¿no? Además esto está prohibido en los mecanismos. La cláusula no bailout está prohibido claramente la transferencia directa de dinero de un país a otro, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo construimos esa comunidad que es necesaria? Bueno,
Yo diría dos cosas a propósito de esto. En primer lugar, es verdad que Europa no es un demos, no hay mucha unidad. Europa es un espacio muy heterogéneo, culturalmente, lingüísticamente, de culturas políticas, de modelos económicos, por supuesto. Pero nada impide que eso no se pueda construir. Probablemente tampoco era Francia a finales del 18 un pueblo especialmente... Bueno, Francia es quizás sí, pero Alemania, por ejemplo. Alemania, en el momento de la Revolución Francesa, Alemania no era un pueblo, era un conjunto de pequeños, de condados, reinos, con una solidaridad muy débil entre ellos. Que algo no lo sea no significa que no se pueda llegar a ser, ¿no? Yo aquí lo que propondría es dar un giro pragmático, es decir, darse cuenta de que es muy importante que haya procesos de discusión. El otro día, hace tiempo, hablando con un quebecois en Montreal, me decía, oye, el otro día vi una televisión europea, y vi una reunión de ministros de pesca en Bruselas. ¿A vosotros no os escandaliza que vuestro ministro de pesca vaya a Bruselas a discutir con otros una cuestión de pesca que se refiere a vuestro asunto, a vuestro mar? Claro, yo caí en la cuenta de que para él fuera extraño, para nosotros es normal. Si nosotros tuviéramos una lógica soberanista y viéramos a un ministro nuestro pasando las fronteras y yendo a Bruselas a negociar, le impediríamos el paso. Diríamos, ¿usted qué hace yendo allá? Esto lo decidimos aquí. Estamos acostumbrados. Estamos continuamente viendo esos horrorosos edificios y fríos edificios de la Unión Europea y representantes nuestros decidiendo cosas con otros. Y no nos parece mal, no hemos montado una revolución. Hemos interiorizado, más o menos, que hay un proceso deliberativo de toma de decisiones, de discusión y de toma de decisiones, ¿no? Bueno, la experiencia continuada de colaboración, de práctica, de aprendizaje, de relación hasta personal, desde los Erasmus que se van a otros países europeos hasta las empresas, pasando por las instituciones, los parlamentos, etc., todo eso puede crear demos donde no lo había. ¿Por qué no? Y la segunda idea en la que quería insistir es que a lo mejor tampoco deberíamos pensar el demos como algo tan sólido y tan enfático como lo tendemos a pensar. En Europa, los demos que hay, los demoi, se han construido sobre la guerra, la exclusión, la sangre, los procedimientos de homogenización, la discriminación lingüística y territorial. Esto no ha sido pacífico. En Francia se hablaban muchas lenguas antes de la Revolución. España tuvo una suerte, y es que fue un Estado débil. Y por eso no se cargó el euskera y el catalán y el gallego. Si en España hubiera habido un Estado fuerte como Francia, probablemente esas lenguas serían residuales como lo son en Francia. Esto tiene la pega de que no hay en España, por ejemplo, un sistema educativo como el que hay en Francia, público, ¿no? Y otra serie de inconvenientes, ¿no? Es decir, ¿por qué no pensar que Europa puede ser la ocasión para crear un demos más flojo, más liviano, menos basado en la exclusión, más integrador, menos enfático de eso que les gusta a los patriotas, que siempre debajo de la bota tienen alguien que soporta ese patriotismo, ¿no? Y que hacen, en el fondo, lo que tienen es una pretensión de hegemonía, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Y último punto, ¿qué es esto de la autodeterminación transnacional? Aquí me voy a detener un poco más, pero sin salirme del horario que me han dado ya generosamente al principio de esta charla. ¿Qué es esto de la autodeterminación transnacional? Bueno, la experiencia que hoy tenemos, basta abrir el periódico, el de hoy, el de ayer y el de antes de ayer y el de mañana. Ya mañana vendrá otra noticia en esta línea, es que a nosotros nos están gobernando los demás. ¿No tenéis esa impresión? Aquí nos están mandando los demás. Aquí llega la troika, nos dice no sé qué. Bueno, yo voy a defender un poco luego a la troika, porque es comodísimo meterse con la troika y yo estoy hasta el gorro ya de parece una solución muy cómoda. Pero bueno, alguna crítica también le voy a hacer. Aquí nos gobierna Angela Merkel, la troika,
estamos continuamente tal. Bueno, ¿en qué ha quedado nuestro autogobierno? ¿En qué ha quedado esa idea de que es esencial a la democracia, que es el de que uno se gobierna a sí mismo? Decía Chesterton que había 3 cosas que uno tenía el derecho a hacer por sí mismo, aunque se equivocara, frente a la pretensión de que se lo hagan otros. Y decía, decidir en política, es que te equivocas, ya, pero me equivoco yo, prefiero equivocarme yo que otros, ¿no? Me equivoco yo. El otro decía, como era un varón, decía, elegir a su propia mujer. Es que te conviene más fulanita, no, ya elijo yo, ya veremos, ¿no? Y el tercero decía, limpiarse sus propias narices. Es que te las limpio yo, no, mira, eso es una operación que nos la hacemos cada uno, aunque la hagamos mal, ¿no? Bueno, pues es un principio esencial la democracia, ¿no? Yo me autogobierno. Bien, vale. Pero con principios esenciales no vamos a ningún sitio. Ahora vamos a pensar, bueno, este principio, ¿cómo se realiza en la actual situación y especialmente en Europa? Bueno, este principio se establece en el Tratado de Westfalia, es el mundo de Westfalia, el mundo que sale de las guerras de religión, donde se crean los estados nacionales, tal como los hemos conocido hasta ahora. El mundo de Westfalia es un mundo, como dice Ulrich Beck, de estados container, ¿no? O sea, el estado que es un bloque homogéneo en el cual se distingue claramente los nuestros de los otros, nuestros intereses de los otros. Esas delimitaciones, hay fronteras rígidas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando esto ya no es así, ¿no? Porque claro, mientras esto era así, la injerencia era injustificada, ¿no? ¿Qué es esto de que tú me digas lo que yo tengo que hacer? O al revés, ¿no? Si yo salgo afuera, eso es una conquista, ¿no? Bueno, de repente estamos en un panorama, esta es la complejidad de la situación actual, ¿no? Estamos en un momento apasionante para uno que se dedica a la filosofía política, como es mi caso, y dramático para la mayor parte de los mortales, porque yo en esto no me parezco al resto de los mortales. Nos gusta, los filósofos somos un poco carroñeros y los periodos apasionantes de la historia son los periodos en los cuales hay crisis, bueno, de lo que venís analizando aquí en este ciclo según me habéis contado, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa esto? Primero, vamos a tratar de entenderlo. Os propongo 3 pasos. Vamos a tratar de entenderlo, vamos a tratar de entender qué tiene de bueno y vamos a tratar de entender qué tiene de malo y cómo se puede corregir. Primero, entenderlo. Es entender la idea de interdependencia. La crisis de las subprimes americanas destroza la industria, el boom inmobiliario de España en muy pocas semanas. La falsificación de las cuentas que hizo el gobierno de derechas griego para entrar en el euro, no lo olvidemos, porque ahora nos da mucha pena a los griegos, solo faltaba, pero no me da ninguna pena el gobierno conservador que falsificó y no están en la cárcel. Falsificaron las cuentas. Si no las hubieran falsificado, probablemente no hubieran entrado en el euro o hubieran entrado con otras condiciones, en fin, con menos exigencias. Eso sí que fue una barbaridad, y no lo de ahora. Especialmente en Europa, lo que hagamos unos u otros tiene muchísima importancia. No da igual el gasto que hagamos uno, lo que hagamos otro, lo que contaminemos, lo que dejemos de contaminar, etcétera, ¿no? Esto pasa también a nivel internacional. Hay una vigilancia, la llamada comunidad internacional cada vez es más intrusiva en los asuntos de los demás. A veces por exceso, como el caso de la guerra de Irak. Ilegítimo, donde los haya. Ilegal. Pero a veces también escaso, como probablemente esté pasando ahora en Siria. Es decir, bueno, cuando la ONU formula hace unos pocos años, la obligación de la comunidad internacional de proteger a comunidades, a pueblos que están siendo masacrados, abre una vía para subordinar la soberanía a unos principios de mayor rango. Si la soberanía de un Estado es utilizada para machacar a una parte de su población, la comunidad internacional puede tener el derecho bajo ciertas condiciones. En fin, todo esto está también muy estudiado, muy discutido y también es utilizado torticeramente también, ¿eh? Esto no es una maravilla, ¿eh? Pero bueno, me quedo con el principio, la idea. Las responsabilidades del gobierno francés
no se acaban en proteger los intereses de los franceses. Porque puede tener obligaciones de proteger los intereses de los argelinos o de lo que sea, ¿no? El caso dramático fue Srebrenica, ¿no? La crisis de Yugoslavia, las masacres que hubo en Yugoslavia, y el retraso y la falta de conceptos y de argumentos y de estrategias y de instituciones que el resto del mundo carecíamos para adoptar las medidas que fueron necesarias, ¿no? Y la falta de coordinación, en fin, el desastre de Srebrenica, que causó una masacre terrorífica, ¿no? Y de la que hoy todavía sangra en el corazón de Europa, ¿no? Bueno, esto es siempre ambivalente, ¿no? La idea de que tenemos que intervenir o que tenemos el derecho de intervenir en la vida de los otros y los otros intervenir en nuestra vida es un fenómeno ambivalente porque, por ejemplo, yo creo que en estos momentos el grado de imposición de las medidas de austeridad que se están ejerciendo sobre los países de la periferia de Europa está poniendo en grave riesgo el contrato social de nuestras sociedades. Por lo siguiente, no lo voy a defender. Pero no quiero cargarme el principio, porque el principio me sigue pareciendo válido, de que tenemos derechos a meternos en los asuntos de los demás cuando los asuntos de los demás nos afectan. Y pongo otro ejemplo. Ahora mismo hay una vigilancia democrática sobre Hungría acerca de, a ver qué hace el gobierno húngaro. Hay una gran preocupación en las cancillerías europeas y en Bruselas acerca de qué puede hacer, cómo puede acabar ese gobierno, ¿no? Qué barbaridades puede hacer, ¿no? Algún tipo de intervención, a mí que se presione a Hungría me parece muy bien. Y probablemente estamos presionando poco. Habrá que avanzar en la línea de la presión, probablemente tengamos que presionar más, ¿no? Por consiguiente, creo que es bueno esta idea de que los gobiernan los otros y de que aumentan las exigencias que mutuamente nos dirigimos unos a otros en Europa. Yo vigilo a los húngaros, los alemanes nos vigilan nuestras cuentas, yo pido a Alemania que fomente el consumo. Esto ha venido para quedarse. Esto no es consecuencia de la crisis, sino que la crisis lo ha puesto en toda su crudeza, pero nos tenemos que ir acostumbrando a que uno abra el periódico y se encuentre con órdenes que le dan personas a las que no ha elegido directamente y a dirigir órdenes hacia otras personas a los que eligen directamente otros ciudadanos europeos, ¿no? Cada vez hay menos asuntos interiores en los estados. Exclusivamente. Esto es un asunto nuestro, a mí no me tienen ustedes que decir lo que tengo que hacer, ¿no? Esto ya se acabó. Los estados tienen que abrir sus fronteras a las decisiones, tienen que interiorizar las decisiones del resto de los estados. Es una cosa para la que no tenemos hoy por hoy instituciones, no las tenemos muy claras, pero tenemos que permitir que los intereses de los ciudadanos de otros países estén representados en nuestro sistema institucional. A veces se dice, esta democracia no es suficientemente representativa, y no está pensando en que no han ido todos a votar, que no se han dado oportunidades de deliberación. Yo diría, ¿y no nos estaremos olvidando que en esta democracia no hemos interiorizado los intereses de los alemanes, de los franceses y de los suecos? Y de alguna manera las tenemos que interiorizar. O dicho de otra manera, que una democracia tiene que tener en consideración, como criterio de responsabilidad, los efectos que sus decisiones tienen en los demás, los efectos laterales de las democracias. El impacto que ciertas decisiones en un país tienen en otro país son una cuestión de legitimidad democrática y de responsabilidad democrática. ¿Por qué esto es malo? ¿O qué tiene esto de insuficiente o de malo o de cuestionable? Y perdonad que lo diga de esta manera y así un poco genéricamente, pero bueno, luego si hace falta en el coloquio podríamos concretar más, ¿no? Bueno, la intromisión es legítima cuando el otro también se puede intrometer. Lo que le falta a esto es reciprocidad. O sea, mi tesis es, primero, la intromisión ha venido para quedarse. Cuanto antes nos acostumbremos a que esto de la soberanía se ha acabado y que nos van a decir cada vez más lo que tenemos que hacer, mejor. El siguiente punto es, esto solo será justo si va acompañado del derecho recíproco. Es decir,
yo cada vez también tengo más derecho a decirles a los demás lo que tienen que hacer. Y eso lo tenemos que institucionalizar. ¿No? Tiene que dejar de ser un discurso, una presión lateral, como es ahora, y tiene que tener una institución. Tiene que haber una institución que vehicule esas exigencias, esas intromisiones, si se me permite la expresión, de unos sobre otros, ¿no? No puede ser que, ahora mismo lo estamos viendo en Alemania, ¿no? Hay elecciones en octubre en Alemania. Todos estamos esperando esas elecciones. Hasta que no pasen las elecciones no se puede hacer nada. Estamos tensando la cuerda en los países de la periferia hasta extremos verdaderamente dramáticos. No hace falta que os describa el panorama que conocéis perfectamente. Bueno, no puede ser, no puede estar ocurriendo precisamente que Alemania, para salvaguardar su contrato social, su estado de bienestar, esté poniendo en peligro el estado de bienestar de otros estados nacionales. ¿Es esto justo? Dicho de otra manera, ser responsable, lo formulo con toda la provocación que puedo, ser responsable en un mundo como el actual, en una Europa con el actual género de interdependencias, ser responsable únicamente respecto del propio electorado puede ser una fuente de irresponsabilidad democrática. Puede ser una grave irresponsabilidad democrática. Si Angela Merkel solo es responsable respecto de los alemanes y las alemanas, puede ser democráticamente irresponsable, dado el entramado de interdependencias, de condicionamientos mutuos que nos vinculan. Claro, si Angela Merkel se asegura la reelección, lo cual es muy democrático, faltaría más, pero lo hace a costa de poner en grave riesgo la democracia en otros países, está jugando probablemente un juego poco responsable. A mí me recordaba estos días, ¿recordabais lo que pasó en Bangladesh, ¿no? Cuando se hundió esta fábrica donde se hacen los productos que llevaremos, la mitad de los que estamos aquí llevaremos cosas que están hechas en fábricas de este estilo, desgraciadamente, y no lo sabemos, ¿no? Es decir, del mismo modo que los países ricos podemos estar subcontratando, deslocalizando ciertas empresas, ciertos trabajos a lugares donde son más baratos, donde no hay apenas derechos sociales, etcétera. No puede ser, ¿eso es justo? No puede ser que esté pasando algo parecido en el plano político. Y es que, vuelvo al caso de Alemania, no quiero demonizar a nadie, pero bueno, no puede ser que Alemania, para asegurarse su estabilidad, su reelección, la reelección de uno, pero bueno, la derecha y la izquierda piensan lo mismo en Alemania en este tema, desgraciadamente, que lo que estén haciendo es exteriorizar, no en Bangladesh, sino en Andalucía o en Sicilia, procesos sociales que tienen la misma naturaleza que esas fábricas horrorosas donde trabajan unos pakistaníes sin derechos y con un salario miserable y en unas condiciones en las que se juegan la vida. Por tanto, para que esto sea aceptable, insisto, es inevitable, esto es inevitable, vamos a convertirlo en aceptable. ¿Cómo transformamos lo que es inevitable en justo? Pues yo creo que fundamentalmente introduciendo criterios de reciprocidad. Es decir, ahora mismo hay una gran asimetría, hay una falta de institucionalización de este gobierno de las interdependencias o de las intromisiones, como lo queramos llamar. Hay una gran unilateralidad y lo que habría que sustituirlo es por procesos de deliberación, de equilibrio, de solidaridad, de confianza, de compromisos mutuos. En esto me da la impresión de que estas 3 últimas semanas ha habido un cambio, concretamente en España. Hoy salía en el periódico la posibilidad de un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista en España, que responde a un giro que yo habría efectuado en otros momentos, pero bueno, cada uno, yo no soy responsable, que es sí a la lógica de la austeridad, sí también a la lógica de la solidaridad. Es decir, aceptar los recortes, la austeridad presupuestaria, a cambio, por ejemplo, de que Alemania aumente la demanda interna. Lo que me parece radicalmente injusto no es que haya recortes, no es que haya austeridad,
En algunas cosas nos va a venir muy bien la austeridad y en algunos sitios ojalá hubiera más, porque ha habido mucho dispendio y tal. Pero eso tiene que ir acompañado por procesos que favorezcan la cohesión. Y una de las cosas que más está lastrando la economía europea es que el motor de la economía europea, que es Alemania, no funciona porque tienen un pánico enfermizo a la inflación y no aumentan los salarios. Aumentar los salarios en Alemania permitiría aumentar el consumo, la demanda interna de los alemanes, y eso pondría en marcha muchos mecanismos que nos beneficiarían enormemente, ¿no? Bueno, no sé si no tenemos líderes, no tenemos capacidad, no tenemos fuerza. Probablemente ahora mismo la mera coincidencia de intereses entre la periferia y Francia, porque Francia también está en una situación muy delicada, haciendo presión sobre Alemania, podría conseguir, y probablemente a partir de septiembre, que esto vaya en esa línea, ¿no? En definitiva, yo creo que se han acabado esos espacios delimitados de la soberanía. Cada vez nos tenemos que acostumbrar más a que sean otros los que nos digan lo que tenemos que hacer, pero que eso esté regido por lógicas de reciprocidad. Repito, finalizo con una pequeña conclusión. Europa se ha alimentado siempre de una promesa, siempre ha habido una promesa. Europa prometía algo en virtud de lo cual valía la pena introducirse en ese terreno tan inhóspito, insólito y desconocido de la autolimitación de soberanía. Acabada la guerra, la gran promesa europea, pensemos en las poblaciones diezmadas, sobre todo del corazón de Europa, era la paz y la seguridad, el final de la guerra. Y ha sido una experiencia exitosa. Llevamos 70 años de paz. Es inverosímil una guerra entre dos países europeos, aunque haya tensiones. Es un gran éxito, pero esto ya no da más de sí. Esto se ha acabado. Como elemento legitimador se ha acabado. Después viene otra gran promesa europea, es la prosperidad, el crecimiento económico. La creación del mercado común es la primera gran institución y la última, el euro tan deficiente. Pero es una creación que responde a esta promesa. Esto en parte se ha acabado, en parte ha chocado con unas dificultades y probablemente con los topes de los crecimientos, porque ¿quién ha dicho que esto iba a ser para siempre y siempre se iba a estar creciendo, ¿no? A lo mejor en eso estamos mal acostumbrados, ¿no? Ha habido otra gran oleada de promesas, que ha sido la democratización. Para nosotros, Europa ha sido el acceso a la democracia, con el final del franquismo, pero también para Portugal y posteriormente para todos los países del este de Europa que consolidan sus democracias con el ingreso en la Unión, con la ampliación hacia el este, ¿no? En estos momentos eso se ha acabado, salvo el caso de Hungría, en fin, y algún problema que podamos tener, se ha acabado. No tenemos promesas, no tenemos ni la paz, eso ya le hemos sacado todo el partido legitimado, la prosperidad y la democracia. ¿Cuál sería la última o la siguiente promesa europea? Pues yo la formularía de la siguiente manera. Yo creo que la gran promesa europea, por lo que deberíamos trabajar en estos momentos, es por la recuperación de un equilibrio entre la economía y la política. Si en Europa conseguimos, gracias a una seria reforma del euro, gracias a que tenemos un modelo social, en fin, relativamente equilibrado, sobre todo si lo comparamos con el estadounidense o con el chino, no digamos ya con el chino. Si conseguimos que la política, la economía y la sociedad estén mejor articuladas, probablemente esto sea un impulso, una fuente de legitimación para los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos turno de preguntas. Por favor, espérense a que les llegue el micrófono para que desde internet nos oigan. Buenas tardes. Hablan de intromisión. Yo creo que estamos muy acostumbrados a que se nos intrometan en nuestra vida, pero hasta ahora
estamos acostumbrados a que se entrometan aquellos a quienes nosotros hemos elegido. A mí me he sobrevenido y no tengo otro remedio que pagar. Ya se me han entrometido. Pero ahora cuando se entromete aquello de que viene de Europa, palabra de Dios, efectivamente que nosotros hemos tenido soberanía, pero ¿a quién? Yo no veo a quién hemos tenido soberanía, o por lo menos aquellos que deciden, no veo realmente la legitimidad por ninguna parte, a pesar que usted ha dicho de que tenemos que ir acostumbrando a estas cosas. Y luego ya, esta sería mi pregunta. Realmente, ¿cómo ve usted ese tema? Y luego le agradecería que me aclarase el término de Ickermaske y gobernanza. Gobernanza no sé si es lo que parece o es alguna cosa rara. Efectivamente, esa frase con la que ha comenzado su intervención es lo que define. Es decir, bueno, no lo he dicho yo mejor, ¿no? Que es yo acepto ser gobernado por aquellos a los que yo no he votado, siempre y cuando yo he participado en ese proceso. Si yo voto en Navarra y sale una mayoría parlamentaria y forman un gobierno y no coincide con y ahí no está el partido al que yo he votado, pues me aguanto, ¿no? Y trabajo para echarlos, ¿no? Pero me aguanto, ¿no? Esa es la lógica, digamos, nacional o la lógica clásica, ¿no? Lo que pasa es que, aparte de ese elemento vertical, ahora hay un elemento horizontal, y es que te vienen cosas de gobiernos en los que tú no has elegido. Vale, de acuerdo. Lo que yo he tratado de esbozar aquí es, bueno, más como deber, como tarea que tenemos que hacer, que como algo cumplido, ¿no? Esto no está arreglado, ¿eh? Europa es una cosa que se está evolucionando al hilo de los acontecimientos. Bueno, ¿cómo le damos una forma a eso legítima? ¿Cómo intervengo yo en la votación de octubre de Alemania? ¿Cómo intervengo yo? Hay varias maneras de intervenir. Una de las maneras de intervenir es que la opinión pública sea europea. Y yo puedo crear hay gente en Europa que lee los periódicos de aquí, que ve la televisión, que ve lo que hay, ¿no? Y ve un estado de cosas, ¿no? Otro sistema que es el que hemos seguido hasta la fecha, que es la representación esa vertical a la que usted aludía, llega a Europa vía Consejo de Ministros, vía Consejo, cuando se reúnen los ministros de los distintos ministros que representan a sus electorados. Pero, junto con esa legitimidad que viene de la representación de los Estados, hay otras instituciones, como por ejemplo el Parlamento Europeo, en la cual los parlamentarios representan a toda Europa. Otra es la comisión. La comisión, cuando uno es comisario, para que uno le hagan comisario, uno tiene que pasar un pequeño examen del Parlamento Europeo. Alguno no lo ha pasado, por cierto. Hubo un italiano que fue rechazado por sus opiniones acerca de la homosexualidad. Pero generalmente se aprueba, simplemente una pequeña prueba, ¿no? Y en esa prueba uno se exige no representar los intereses de su país. Joaquín Almunia no habla nunca en la Comisión Europea, lo echarían si hablara o defendiera o hiciera lobby por España, ¿no? Se olvida de su país. Tienen como principio, en fin, y hay unas normas que le impiden votar en temas que afectan a su país, hay unos reglamentos para eso. Bueno, eso significa que Almunia, un comisario europeo, no representa a un electorado. Y yo creo, si me entendéis bien lo que digo y no lo veis solo como una provocación, que el problema que tenemos en Europa es que los electorados nos lastran. Los electorados nos lastran. Y no hay un electorado general, ¿no? Pero, bueno, no sabemos cómo hacerlo. Por eso mi propuesta es fortalecer aquellas instituciones que no responden a electorados nacionales. Por eso creo que el Consejo tiene que ser debilitado. El Consejo es aquella institución europea donde están representados los electorados y así nos va. Y las
la Corte Europea de Justicia, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, y algunos otros organismos de menor importancia, no representan a los electorados nacionales y van mejor. Y tienen que ser fortalecidos. Esa sería mi propuesta, ¿no? Bueno, tampoco es mía, ¿no? Y Ikerbasque es la Fundación Vasca de la Ciencia. Y ahora les encanta hacer nombres que me ponen una palabra media palabra en inglés y media en euskera. Eso les encanta. Iker significa investigación. Es el genérico de investigación, Ikerketa, Ikaskuntza, etc. Y vasco en inglés. Y es una fundación que ficha investigadores para reforzar el sistema vasco de la ciencia. Y donde hay ya, creo que somos en torno a los 100 más o menos, hay unos concursos cada año para incorporar este año creo que son 35, y va gente de todos los países del mundo a fortalecer en diversas áreas la investigación de acuerdo con las necesidades, y unos concursos muy rigurosos. Dentro de 2 semanas tenemos la reunión, tenemos 2 reuniones al año, todos los investigadores, la lengua oficial es en inglés, se habla todo en inglés, la comunicación es en inglés, todo también. Y bueno, y es una cosa que es relativamente barata, porque por el dinero que se gasta, el gobierno vasco en este caso, en traer esos investigadores, por cada euro revierten 4, porque los investigadores, una de las cosas por las que nos evalúan es por la capacidad que tenemos de tracción de dinero vía proyectos de investigación. Y más o menos creo que andábamos ahora 4 a 1. Si nos dan 1 euro de salario, traemos 4 de proyectos de investigación, ¿no? Unos más, otros menos. Y uno de los centros que forma parte del mapa vasco de la ciencia es el Instituto de Gobernanza Democrática, que es el que dirijo yo, que es este de aquí de Ayete, que es la parte de aquí del edificio, el segundo piso, la parte de aquí, que es un ala del edificio. Gobernanza es un término plástico, chicle, para designar procesos de dirección, de gobierno, que no están simplemente limitados al típico proceso gubernamental. O sea, no solamente gobiernan los gobiernos, sino que gobiernan, por ejemplo, en las empresas se gobiernan. Eso no se llama gobierno. En las instituciones internacionales hay gobierno, se gobierna. El gobierno de la Unión no se llama gobierno, se llama gobernanza, porque es un gobierno de Estado. Las instituciones internacionales también. Y también para referirse a por ejemplo, la gobernanza, allá donde hay intervención de sector público y sector privado. Por ejemplo, nunca se dice el gobierno del mapa de la ciencia en Navarra, habría que decir la gobernanza, ¿no? Porque en ese gobierno están representados los centros de investigación y además no hay una relación jerárquica. O, por ejemplo, todo lo que es la gobernanza de los mercados financieros. Los acuerdos de Basilea son lugares donde se encuentran bancos, gobiernos, instituciones. Y, por tanto, no se puede llamar eso gobierno estatal. La palabra gobierno ha quedado casi para gobierno estatal o subestatal, o municipal, si se quiere. Sí, municipal. Y para todo lo demás, la palabra gobernanza. Pero bueno, es una cuestión nominal, ¿no? A mí lo que me extraña mucho es que en el caso de Grecia, que dejaran incorporarse en esas condiciones, porque yo creo que más o menos teníamos conocimiento de que las cuentas no eran legales. Entonces, bueno, lo que me extraña es que luego el comisario, que en aquel momento decidió que se terminara. Y luego, un tema que a mí de tiempo atrás es que con el tema de la crisis, que Europa al final se plantee cuando consigamos salir de una forma u otra, que haya consumo, que se relance y tal, que intentemos salir en las mismas condiciones en las que caímos en ello, ¿no? O sea, yo creo que en este momento no podemos seguir creciendo ni al 2 ni al 3%, es que habrá que inventarse otras fórmulas de trabajo, porque el planeta no va a aguantar que sigamos creciendo anualmente al 3%. No sé si eso se está planteando a
a nivel europeo o es un debate que habrá que tener posteriormente? Respecto de lo primero, engaña a Grecia, pero engaña a las agencias de rating. Pricewaterhouse creo que fue la que hizo esto, ¿no? O sea, ha pasado, una de las cosas más graves de la crisis económica es que cuando el espacio de actuación de la economía es global, por tanto yo no invierto en las conserveras de San Adrián y en el vino de Cascante, que puedo ir a ver, sino que mi fondo de pensiones es gestionado por unas personas que invierten en Malasia, en una empresa, en fondos del Banco de Qatar, el no sé qué. Eso nadie es capaz de gobernarlo porque no puedes ir allí, ¿no? Y te tienes que fiar de alguien. Cuando la economía es tan compleja, tan amplia, los humanos nos hemos inventado una institución, varias instituciones, pero una de las instituciones que articula una cierta confianza y que permite que los inversores se aclaren son las agencias de notación, las agencias de rating. Las agencias de rating califican los países de acuerdo con su fiabilidad. Oiga, usted, si quiere invertir aquí, sepa que corre este riesgo. Por tanto, valoro el riesgo. Es uno de los grandes temas que han salido por los aires en todos nuestros cálculos de riesgo, ¿no? El tema de cómo hacer predicciones acerca del futuro y de qué riesgos son asumibles y qué riesgos no. Es uno de los temas fundamentales de aprendizaje de nuestra crisis, ¿no? Por otro lado, yo creo que también Grecia falsifica hay un momento, hay que ver el momento, el contexto en el que estábamos. Cuando Grecia entra en el euro había un crecimiento brutal. Sabíamos, o los que tenían que saberlo lo sabían, pero en Grecia también hubo boom inmobiliario y se esperaba que eso se resolviera con la técnica de Clemente, ¿no? Clemente, ¿os acordáis de aquel entrenador del Athletic Bilbao cuya técnica era patadón para arriba? Yo siempre me acuerdo de eso. Era una técnica de una gran sofisticación. Le dio buenos resultados, pero bueno, se agotó, ¿no? Patadón para arriba, ¿no? Bueno, Grecia nos está engañando un poco, no sabemos exactamente cuánto, porque Pricewaterhouse también dice que no es para tanto, pero bueno, mira, lo recuperaremos a base de adosaos en las costas maravillosas de las islas griegas, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya no es posible. Con esto ya contesto en parte a la segunda pregunta. Hemos aprendido muchas cosas, muchas cosas. Ahora mismo yo diría que hemos aprendido demasiado, porque hemos pasado de la euforia a la ¿cómo le llamáis los psiquiatras? A la depresión, ¿no? Y yo creo que esto no es razonable. O sea, yo creo que ahora mismo hay que poner un psiquiatra a la cabeza del gobierno. Hay que hacer gobiernos emocionales. Es decir, gobiernos que se dediquen a hacer coaching de la población. Coaching que implica, en muchos casos, por ejemplo, si yo gobernara España en el año 2004, yo bajaría los humos a la gente, pondría dificultades para la inversión, no daría créditos tan alegremente. Diría, como me tocó a mí cuando yo vivía en Francia en esos años, y en Francia para pedir un crédito no podría sobrepasar el 40% del sueldo de los dos. Decían, a ver, las dos nóminas, máximo 40%. Aquí, el 100% de los dos. No había ninguna previsión, ¿no? Sí, todo. Entonces, había una euforia y un crecimiento. Bueno, y en España, el 9º país del mundo y tal. Yo me acuerdo, yo vivía en Burdeos y vino un amigo mío, albañil, que me hizo una reforma en la casa y hicimos mucha amistad. Tanta amistad que fue allí a ver a jugar a Osasuna contra el Girondin y me vino a ver a nuestra casa, estuvo cenando y tal, y me hizo una observación que me dejó frío totalmente, no entendí. Y ahora es muy elocuente. Me dijo, oye, esta ciudad, estamos hablando del año 2007, más o menos, 2007-2008. Oye, en esta ciudad no hay grúas. No hace falta que explique nada, ¿no? Se entiende todo, ¿no? Bueno, igual había que haber pinchado unas cuantas grúas. Y en estos momentos, igual,
Hace falta alguien que haga coaching y diga, oye, gastar, consumir, invertir, dar crédito, tengáis tanto miedo, ¿no? Lo que no podemos hacer, y yo creo que esto sería nuestro aprendizaje, no tanto más crecimiento, menos crecimiento, no lo sé, no soy economista y además no sé muy bien eso a qué responde, pero yo creo que uno de los grandes descubrimientos que podríamos hacer es el gobierno anticíclico. Es decir, no sumarse a la mayoría, no hacer linchamientos, no apuntarse al mogollón. Que todos van a la playa, pues yo voy a la montaña, mira. Que todos van a la montaña, pues igual me voy a la playa. Que todos se compran otro coche y yo paso por un imbécil porque llevo con un coche de 2 años, porque así vivíamos, ¿eh? Sí. Es que llevas un coche de 2 años, porque una mierda de televisión tienes, ¿no? O este ordenador ya, yo me acuerdo de haber ido a una tienda de ordenadores con mi ordenador para que me arreglaran no sé qué, y la vergüenza que se pasaba, que se reían de mí. Pero ¿cómo es posible que un catedrático de universidad utilice un ordenador de este estilo que es del año pasado? Y que me van a decir que es del 19, que es del año pasado. Pues, eso no tiene nada que ver ni con nuevo rico, ni con austeridad, ni con nada. Tiene que ver con una lógica de que yo no tengo necesidad. Oye, es que tienes 50.000 gigas más. No sé, 50.000, ¿no? ¿De cuántos gigas más y tal? ¿Y para qué lo quiero? Tenemos coches que van a 350 por hora y como nos coja el ministro del Interior, acabamos en el trullo. Tenemos ordenadores con los que se puede hackear a la Casa Blanca, pero no somos capaces de hacerlo. Esto no tiene ninguna lógica. No, yo creo que la racionalidad a la que tenemos que volver es la racionalidad no digo franciscana, ¿no? Ahora que están de moda los papas franciscanos, no digo eso necesariamente, pero sí a una lógica de no emulación, de no hacer lo mismo que el vecino y no apuntarse todos a... En fin, esto es muy difícil, ¿no? Es que eso entra en la misma contradicción de los mercados, claro. Hay que utilizar el micrófono. Perdón, había una petición anterior. Yo quería preguntar, hace unos 25 años tuve ocasión y me esforcé de estudiar sistemas educativos de varios países europeos, de Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido, y elaboré algunos informes con la intención de que se fueran aproximando los modelos. Y por no poner un ejemplo que se vincula a mi profesión, hubo foros en los que tuve ocasión de participar y preguntaba si no había posibilidad de que se aproximase el derecho civil, tan diferente, por ejemplo, en Francia del Reino Unido, que se aproximaran las leyes y sus formas de aplicación, etc. Es decir, que hubiera, en general yo planteaba que hubiera una especie de homogeneización, no de las sociedades, sino de las normas, de las estructuras y de las reglas de juego en la Unión. En Europa. En Europa. Y sin embargo, pues me decepcionaba ver que el interés principal parecía de ampliar miembros de la Unión, añadir nuevos países, etc. Y no se progresaba en otros aspectos como aquellos, y han pasado más de 20 años. Por ejemplo, no tenemos un documento nacional de identidad europeo, por ejemplo, pero eso es una pequeña. Entonces, no sé si estoy equivocado o si ha sido que los políticos no han tenido esa perspectiva, que yo estoy seguro de que hubiera redundado también en otra percepción de Europa por parte de los ciudadanos. El ver que se aproximaban los modelos en todos los sentidos de funcionamiento de nuestras sociedades. Bueno, hay varias cosas en esa pregunta. Primero, teóricamente, el experimento europeo es reconstruir un barco en alta mar. O sea, esto no se ha hecho. Tienes un gran transatlántico y dices, vamos a puerto, a un astillero, renovamos el casco, lo pintamos y tal, y lo devolvemos al mar. No, esto es hecho en el mar.
se ha renovado, pintado, reconstruido un barco y además en medio de una gravísima tormenta. Entonces yo sería crítico y comprensible comprensivo al mismo tiempo con la dificultad de la tarea, ¿no? Por ejemplo, la integración. Ha habido gente, y me acuerdo cuando empezaba a estudiar estas cosas, había gente que discutía la ampliación al este. Diciendo, la lógica de la ampliación va en sentido contrario o dificulta la lógica de la integración. Tenían razón, en parte tenían razón. Cuanto más países, ya 27 ya es más difícil. Y además en los países del este concretamente que entraron eran países con una personalidad muy fuerte. Eran países no occidentales. Hay que tener en cuenta que Europa ya no es occidente, ya no es occidental. Europa se ha desoccidentalizado mucho, lo cual a mí me parece magnífico. Ya no es la pequeña Europa, el Benelux y los ricos de tal. No, es una cosa más compleja, ¿no? Yo creo que es muy bueno, ¿no? Entonces, la entrada de esos países efectivamente dificultaba, pero el comisario de la ampliación, entonces, un vasco, Eneko Landaburu, dijo una vez una cosa que a mí se me quedó grabadísima. Dijo, la ampliación de estos países se hizo porque no teníamos un argumento para oponernos. Es decir, en medio de aquella oleada del 89, de la democratización, ¿quién tiene la cara de decirle a Polonia, a Hungría, a Rumanía, que no? Era una gran oportunidad histórica. O Alemania Oriental. Bueno, lo de Alemania Oriental es otro caso, ¿no? Es decir, que muchas de las cosas que se han ido haciendo en Europa han sido en medio de una tempestad y en medio de la imprevisión, ¿no? Yo vivía en Alemania, me fui de Alemania un mes antes de que cayera el muro de Berlín. Estuve viviendo allí 2 años y medio. No sabíamos que iba a caer el muro de Berlín. Y en mi departamento tiene gracia porque había una persona doctor en historia y en filosofía, y la tesis en historia la había hecho sobre la historia del muro de Berlín, y era un especialista en el muro de Berlín. Y me contó muchas cosas, muchas anécdotas de cómo se construyó, de las familias. Era una persona muy divertida y con un anecdotario de todo aquello, ¿no? Y me acuerdo, mi despedida en el departamento, tomamos un pisco labis allá, y había ya movimientos, ya se empezaba a ir la gente por Hungría y tal. Y a mí se me ocurrió en el brindis este final, allí que se hace con champán y tal, decir, bueno, pues a ver si esto se resuelve bien y tal. Y la gente puso unas caras de, este tío, ¿cómo se nota que no es de aquí y tal, ¿no? Tampoco es que hiciera profeta. Llegué aquí, me encontré todo aquello, y lo primero que hice fue escribir a aquellos felicitando. Es decir, vamos también a golpe de la historia. O sea, la historia es brutal. La historia de Europa en el siglo XX y XXI ha sido una carrera de caballos. O sea, esto nos ha arrasado. La globalización, la caída del muro, la irrupción de China, 2 guerras mundiales, la invención de una moneda, mayo del 68, las mujeres al mercado laboral. Es que ¿quién asimila todo esto? Entonces yo diría, como si juzgado desde la perspectiva de lo que habría que haber hecho, hemos hecho muy poco. Hemos avanzado muy poco. Hemos hecho un churro como unas tortas, que el euro es una chapuza, ya lo vamos a arreglar, tal. Pero juzgado desde la perspectiva histórica de siglos, ¿dónde hay una experiencia de 27 países soberanos, la mayoría de los cuales además con una soberanía para enseñar, o sea, no como el cachondeo nuestro, o sea, para enseñar, de una tradición, en fin, que han cortado varias cabezas de reyes, en fin, con historial, abandonan su soberanía? Por poner un ejemplo, la primera paridad de monedas que se diseña en la Unión a principios de los 70, la Unión, entonces el mercado común eran Alemania, Francia, Italia y el Benelux, si no recuerdo mal, tardan 11 años en ponerse de acuerdo. 11 años en ponerse de acuerdo. ¿Cómo hacer la tasa de cambio entre las monedas? Operación tampoco tan complicada. Hoy en día la hacemos en una semana. Y
dejaron por si acaso 6 meses hasta que entrara en efecto. ¿Cómo se ha acelerado la historia? En 2 años en Europa, ahora, si tuviera aquí un gráfico, podríamos ponerlo con fechas. En 2 años en Europa, en medio del torbellino más terrible, es que yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de lo brutal que es esto, de la crisis económica. En medio de esto hemos hecho unos avances que son insuficientes, pero que se han hecho a una gran velocidad. Entonces yo creo que esto hay que ponerlo, hay que hacer un juicio justo de esto, ¿no? Seguro que me he dejado más cosas, pero bueno, a propósito de la unificación de los sistemas educativos no tengo una opinión muy correcta. Ha habido la experiencia de Bolonia, que no ha salido bien. No sé muy bien por qué, o sea, no sé si es porque se ha diseñado mal, porque se ha corrido demasiado. Quizá esa unificación tampoco tiene por qué ser, tiene que ser más respetuosa con la diversidad, ¿no? En fin, aquí tenemos un ministro, en España, un ministro que habla una lógica de la unificación que a mí me parece muy impositiva, ¿no? Y muy poco respetuosa con las peculiaridades de comunidades autónomas y con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que la integración, por ejemplo, en Alemania, el sistema de la carrera de Derecho en Alemania es un sistema que es muy difícilmente homologable a la carrera de Derecho española, porque es casi como una medicina, con sus MIR y sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero no tengo una opinión muy profunda de esto. Yo huí de la universidad hacia la investigación cuando empezó Bolonia, porque me temía lo peor. Sí. Como Amparo también. Sí. Si alguna vez habrá un ejército europeo, ¿no? Porque por ahora estamos en la OTAN, hay países como Irlanda que no están en la OTAN, que no han exigido, otros que sí que están en la OTAN, otros en Europa, como Noruega. Hay países, Turquía está en la OTAN, por ejemplo, y Estados Unidos y Canadá, lógicamente. Francia, por ejemplo, interviene en Mali, pero va por su cuenta. Es decir, si habrá algún día digamos, un ejército europeo que sí que nos sintamos, como ha dicho el compañero, tanto en educación como en otras cosas un poco más diferentes. En este sentido, tiene que ver con la geoestrategia, con todo lo que ha dicho de China, etcétera, y otras Rusia, etcétera, otras potencias. No soy un especialista en esta materia, pero sin duda es uno de los temas duros de la soberanía, ¿no? Y bueno, en fin, renunciar al control de la pesca, incluso pactar algo en relación con la educación, incluso hasta la moneda. La moneda fue un tema tabú, la moneda fue un tema, de hecho, no todos los países del euro están, no todos los países de la Unión están en el euro, ¿no? Pero el tema de lo militar, de lo geoestratégico, tiene una carga simbólica que la hace difícilmente compartible. Y por otro lado tiene también una carga histórica de una gran heterogeneidad. No hay que olvidar que los países europeos, buena parte de ellos son países imperiales, coloniales, y eso marca, eso deja carácter. Francia no está en Mali por casualidad, ni en Algeria, y si no está en Siria también tiene su explicación, ¿no? Hay que conocer bien la historia para saber que los europeos y las europeas no estamos haciendo el barco en el astillero, estamos haciendo el barco, era un barco que ya nos viene dado, lleno de rémoras, de prejuicios, de estereotipos, de heterogeneidades, y eso será muy difícil. Pero bueno, ha sido más interesante incluso que eso, es el tema de la política exterior. Pero no se ha avanzado. Probablemente no se ha avanzado por culpa de la crisis económica. Pero es un tema que a mí me parece más importante incluso que el otro. A efectos de defensa de los derechos de los europeos. O sea, tener una embajada de Europa en lugar de todo este guirigay que tenemos, que no vale para nada, ¿no? Sino que se lo pregunten a el cónsul español en Boston, ¿no? El día de la bomba aquella y tal, ¿no? Bueno, pues
Yo prefiero que me represente un noruego. No soy nada nacionalista, no tengo ningún inconveniente en que sea un noruego de origen sudafricano. Buenas tardes. Yo, comprendiendo la dificultad que conlleva la construcción europea, sobre todo por la complejidad de la arquitectura, ¿no? Y sobre todo también porque, claro, por una parte están los estados y por otra las ideologías. ¿Dónde está el poder real? Pero claro, si solamente tenemos una moneda única, yo las reflexiones vinculadas a preguntas que voy a hacer es la siguiente. Tenemos una moneda única que yo no sé si es moneda única, porque claro, si Alemania se financia prácticamente al 0% o al 0,25 y España, en el mejor de los casos, con la bajada del prima de riesgo, creo que hoy al 4,34, pues no es lo mismo. Porque California estaba quebrada y no le pasó nada. Y sin embargo, aquí hay un problema que está surgiendo, que es el euroscepticismo. Y que también está pasando dentro de los países de Estados-nación, entre el norte y el sur, como está pasando en España ahora con lo que vemos todo lo que es en la prensa. De hecho, la pregunta que quería hacer unida a esta reflexión es, vamos a ver, si el Banco Central Europeo solamente vela por la inflación y le da igual todo lo que pase, bueno, hace lo que puede, pero además a escondidas y como puede. Y no, ¿por qué no hace como la Reserva Federal, que lleva ya el quantitative? Y eso sería una forma de evitar esto. O esto es un problema ya que esté de Europa y es de modelos. Modelo de desarrollo europeo, modelo de desarrollo chino, modelo de desarrollo sajón, etcétera, etcétera, con el euroscepticismo combinado del Reino Unido, que recién hace referéndum para salir. Entonces, la pregunta concreta era esa. Si no hay un avance en la unión política, ni hay armonización fiscal, ni hay unión en los derechos, y aparte, la política, que es lo que comentabas tú como un buen criterio a mi juicio, si la política se tiene que armonizar un poquito con la sociedad y con las propias instituciones, si cada vez, por una parte, hay euroscepticismo y por otra, desafección y estigmatización de la clase política, pues ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de Europa? Muchas gracias. Una pregunta. Vamos a ver. Cuando se hace el euro, el euro es un plato sin acompañamiento, sin contorno, como dirían los italianos, contorno. Eso no funciona, es evidente que no funciona. Y yo creo que es una de las cosas, de los temas en los que tenemos que entrar ahora es, oye, si hay una moneda, tiene que haber una unificación fiscal, presupuestaria, de otro tipo. Vamos a diseñarla. En esto se está, ahora haremos en esto. Esto es una convicción muy extendida. El caso de California, o el caso de Luisiana también. ¿Por qué los mercados, esos perversos mercados, por qué no atacan a California? ¿Por qué no atacan a Luisiana? Pues muy claro, yo creo que esto es muy claro. Yo no soy economista, pero lo veo. No atacan porque todo el mundo sabe que California no caerá, que California tiene una red de seguridad federal. Entonces, las funciones de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo tiene unas funciones análogas a la Reserva Federal, o los mercados aprovecharán ese hueco. Los mercados no son tan cabrones como decimos. Los mercados son máquinas que ven un hueco y entran. Pero vamos, es como jugar al fútbol. Es que me ha metido un gol. Es que le has dejado ahí un hueco, no le dejes un hueco. Entonces, dejemos de responsabilizar a otro de falta de responsabilidad nuestra. Si el Banco Central Europeo, en vez de hacerse con el modelo del Bundesbank, se hubiera hecho, y ahora está la reforma, con el modelo, por ejemplo, que quiere Draghi. Draghi tiene un concepto de Banco Central completamente distinto. Yo estoy deseando, tengo una gran admiración hacia Draghi, creo que es un grandísimo banquero, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero que no tiene autorización democrática. Hay que darle una autorización democrática. Yo creo que esta es una de las lecciones que hemos aprendido, ¿no? Es decir, os lo explico de otra manera. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues entonces brevemente. Luego quedan por aquí. Sí, pues entonces brevemente. En Europa, como consecuencia de la crisis económica, antes de la crisis económica, ¿qué hay? El capital tiene una gran expectativa de grandes crecimientos, grandes pelotazos en la periferia. Y el capital, empezando por el alemán, los euros alemanes y los euros franceses, ¿a dónde van a construir? A Grecia, Italia, España y Portugal. Es el momento en el que España iba bien. Nos ha sido recordado antes de ayer, ¿no? España iba bien.
no iba tan bien. Lo que había en España era una facilidad política para ese flujo, con la ley del suelo, con otro tipo de cosas, y con una mentalidad también que hizo que gran flujo de capital viniera aquí por las expectativas de ganancia. En otro momento llega la crisis de la subprime, y el dinero se acobarda y se va a Alemania. Entonces yo me preguntaría, ¿qué pasa? ¿Que Alemania iba bien? No, que Alemania es un puerto seguro para el dinero que huye cobardemente de aquí, y huye con razón. Entonces, ni España va tan bien, ni Alemania va tan bien, sino simplemente los europeos hemos hecho una tortilla, hemos hecho una chapuza, permitiendo que haya unos flujos que para las ganancias o para el dinero cobarde, en lugar de permitir algo más equilibrado, ¿no? Creo que en la exposición ha mencionado el papel de la globalización, solo lo ha citado una vez así muy de paso, la crisis de la socialdemocracia o el papel decreciente de Europa en el mundo, tanto demográficamente, etc. Y la incidencia que estos tres factores pueden tener en la actual crisis europea. ¿El tercero cuál era? El papel decreciente, el peso decreciente demográfico de Europa en el mundo. Es que eso... traslado hacia el Pacífico. Ya, es que para eso necesito que Luis y Amparo me inviten otra vez. Y ya, o sea, después de tal y como lo he hecho, quizá ya se lo piensen más. Lo que veo es que veo un cierto paralelismo a la crisis de la socialdemocracia, que también a resultas de la guerra europea, intentar que no se concientas en las poblaciones, seguir dando pacto social, la globalización, que ha cambiado ese sueño de crecimiento indefinido y con derechos que era propio de Europa y ahora está atacado pues, por la globalización, por la competencia con más países, la apertura anglosajona, no sé, un poco... Simplemente me ha llamado la atención que me haya mencionado la globalización y la crisis de la socialdemocracia, que al final yo creo que son el espejo al revés de lo que has puesto. Ya. Los tres temas me apasionan y estoy como los toros en el corral esperando que le abran la puerta para saltar con cualquiera de ellos porque me encanta. Pero no puedo porque no puedo hacerlo brevemente. Lo haré y en alguno lo he hecho. Diría una cosa nada más. No comparto la tesis de que, o no la comparto con la exageración con la que a veces se dice, la tesis del papel decreciente de Europa en el mundo. No lo comparto en dos sentidos. Primero, a mí no me gusta, personalmente no me gusta nada, no me parece ningún ideal interesante, y de hecho cuando he hablado de las promesas de Europa no la he mencionado como una promesa de Europa, la que suelen utilizar los políticos. Para los políticos, ¿por qué es importante Europa? Porque nos tenemos que defender de los chinos y los americanos, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Y hay que ser competitivo. A mí eso me parece... Eso saldrá indirectamente, pero a mí eso no nos va a motivar. Eso no es un horizonte de legitimación. Es una batallita. A mí me parece que la gran aportación que Europa puede hacer al mundo está vinculada con su experimento civilizatorio. Es decir, lo que a mí por lo menos me apasiona de Europa es la posibilidad de que Europa sea el embrión de una cosmopolítica, el embrión de una forma de organización de las sociedades muy integrada, muy respetuosa con su diversidad, donde rigen los derechos humanos, democrática en sus distintos niveles y que multipolar y que pueda ser una cierta ejemplaridad, pueda tener una cierta ejemplaridad sin ningún tipo de resabio colonialista ni de dar lecciones a nadie respecto de lo que pudiera ser un día la gobernanza global. Yo estoy aquí a gusto porque estoy pensando y me lo he pasado bien hablando y estudiando con estos temas con otros colegas míos, porque en el fondo estamos como en un laboratorio pensando cómo sería el mundo del futuro. A mí Europa no me interesa, me interesa el mundo. Segundo, no estoy muy de acuerdo con esa tesis del poder decreciente de Europa en su exageración. Me parece que es un poco exagerada. Hay tres tipos de poder. Hay un poder... hay muchos tipos de poder, pero
yo cojo una división convencional, hay un poder militar. En el poder militar hay una hegemonía americana incontestable. Y Europa tiene subcontratados a los Estados Unidos, como a propósito del tema de los ejércitos, para muchos casos, porque es más cómodo, más barato y, en el fondo, bueno, pocas veces daña a nuestros intereses. A veces sí. Hay poco que hacer. Bien, pero pasamos al segundo plano, el terreno económico. En el terreno económico, Europa sigue teniendo, sobre todo en ciertos aspectos de la industria, el diseño, la innovación, sigue teniendo una importancia fundamental, ¿no? Otra cosa, lo que vaya a pasar con China, ya veremos. Pero, en fin, China tiene poco interés militar, por ejemplo, y China todavía, China o los países de Asia todavía no compiten en algunos temas en los cuales los europeos estamos en la cabeza. Pero bueno, ahí sí que hay una debilidad compartida, ¿no? Y en tercer lugar, hay un tipo de poder que es el poder blando, el poder diplomático, el poder del prestigio, que Europa es muy reconocido. Muchas veces el poder de los estados no depende de los batallones que tienes, del poder, del dinero que tienes, sino del prestigio que tienes como un agente diplomático. Y los países del norte de Europa, por ejemplo, han tenido una gran influencia en la resolución de conflictos, por ejemplo, pero no porque tuvieran ejércitos, sino porque tienen un saber hacer relativo a una serie de cosas. Yo sé que hay más preguntas, pero no sé, Daniel tiene que volver ya para Pamplona. Lo siento por las preguntas que han quedado aquí, por las que han quedado en internet, que hay muchas. Me disculpo ante los que nos están viendo. No sé, le pido que... Sí. Bueno, pues entonces, bien, muchas gracias a todos por vuestra atención. Supongo que la charla os ha resultado interesante y que nos ha dado muchos motivos para pensar de otra forma diferente a la que quizás estamos acostumbrados a ver Europa. Es la visión de un experto desde dentro, claro. Esa es la ventaja. Vale, muchas gracias. Quería hacer una única reflexión con estas charlas. Primero, agradecer a Daniel muchísimo que estos días de locura suya haya venido por aquí, pero algo que ha salido en la comida, que ha dicho su mujer y que ha dicho que a mí me preocupa mucho, supongo que a todos nos preocupa mucho, ¿no? Necesitamos un horizonte de encontrar. Y Daniel decía, bueno, pero no nos des a los filósofos esa responsabilidad, ¿no? Pues no sé a quién se la damos, sino, quiero decir, necesitamos pensamiento libre, entre comillas, ¿eh? Y Daniel es un ejemplo, yo se lo agradezco muchísimo, ¿eh? Gracias. Pues nada.